Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Tinta Libre, editada por El País e Infolibre. El tema general de hoy tiene que ver con cómo las instituciones, los poderes en general, se dirigen a nosotros, a los ciudadanos. Y en este sentido queremos tratar sobre cómo la ciencia habla a la ciudadanía. Para eso contamos hoy con dos grandes y laureados científicos y además grandes divulgadores, Lluís Montoliu y Carlos Briones, que nos acompañan para tratar sobre el tema. Y la primera pregunta que rápidamente querría haceros es, bueno, como sabéis, en este momento encima de la mesa del espacio público ya está como tema el derecho de la ciudadanía a entender a sus administraciones. Por ejemplo, entender a la Administración de Justicia. En esta misma línea es muy importante que la ciudadanía entienda a la ciencia y entienda a los científicos, porque así seremos todos presa menos fácil de terraplanistas y de fake news y noticias así patrañas, podríamos decir, ¿no? Entonces, en este sentido, la ciencia tiene esta tarea difícil de expresar de una manera clara y amena y atractiva lo que sin duda es un conocimiento complejo. ¿Cómo podemos hacer eso? Hola Estrella, encantado de estar aquí hablando de estos temas. Yo creo que es un privilegio el que podamos trabajar en ciencia e investigar, y casi me atrevería a decir que es una responsabilidad, especialmente aquellos que trabajamos en la ciencia desde instituciones públicas, el que colaboremos en ayudar a entender toda la complejidad de los avances científicos que se van sucediendo. Y aquí tenemos que participar todos, y cada uno desde su ámbito. Me refiero que hay muchos temas y cada uno desde el ámbito en el cual se sienta cómodo. Cuanto más sabes de un tema, más puedes simplificar, ¿no? El hacer la divulgación, el llevar esa información, implica saber destacar lo que es relevante y eliminar lo que es superfluo, ¿no? Sin perder nunca el respeto y asumiendo que quien te va a escuchar es tan inteligente como tú. Probablemente lo expresa de otra manera, pero es tan inteligente como tú. Por lo tanto, tienes que saber, tienes que tener la capacidad de poner a disposición estos conocimientos a estas personas sin perder un ápice de rigor. Y esto creo que es algo que viene en nuestro trabajo como investigadores de centros públicos. Es una declaración muy bonita, la vamos a recoger ahora. ¿Y tú, Carlos, qué nos dices? Estoy en primer lugar muy agradecido, Estrella y Tinta Libre, ¿no? que nos acojáis en este conversatorio, y estoy totalmente de acuerdo con mi colega Lluís. Tenemos la obligación de transmitir la ciencia a la sociedad. En la mayor parte de los casos la ciencia que hacemos está pagada con dinero público, está pagada con los impuestos de los ciudadanos, y es de justicia que revierta parte de lo que hacemos en ciencia. Nosotros tenemos distintas vías de comunicación, una de ellas son, ¿verdad?, nuestros artículos científicos, digamos de alto nivel científico-técnico, accesibles para los colegas del área. A veces ni siquiera un colega cercano de otra área nos entiende un artículo en un ámbito concreto. Pero por otra parte tenemos que romper esas barreras, llegar a la sociedad, que las personas de todas las edades y de todas las formaciones, como decía Lluís, entiendan lo que hacemos y entiendan lo que les rodea, porque vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología, aunque muchas veces no se quiera reconocer como tal. Entonces yo creo que es nuestra obligación hacerlo, y hacerlo, como tú decías, Estrella, con claridad, hacerlo de forma accesible y de forma, yo me atrevería a añadir, emocionante. Porque la ciencia es fascinante, la ciencia nos lleva a los límites del conocimiento, nos pone en la frontera de lo que podemos llegar a saber. Pero fíjate, hay que resistirse a lo que yo llamo el síndrome de la alcachofa, ¿no? La alcachofa, cuidado, la alcachofa es el micrófono, ¿no? Cuando te ponen un micrófono y te preguntan algo, si eres un investigador o una investigadora, no te están pidiendo tu opinión, te están pidiendo tu conocimiento, y tú tienes que hacer la reflexión. ¿Yo puedo aportar algo a lo que me están preguntando? ¿Yo sé de lo que me están preguntando? Porque si no lo sé, lo mejor es decir, no, de este tema no voy a opinar, preguntarle a Carlos, que es mi colega, ¿no? El saber decir que no es importantísimo en nuestra comunidad. Yo durante la pandemia me tocó estar al mando del comité de ética de nuestra institución, y tuve que mandar una circular de estas para recordarle a todos mis colegas que, por favor, las declaraciones las hicieran de lo que sabían, no de lo que opinaban.
Aquí han salido varios temas ya que me gustaría recoger. Voy a recoger el último, aunque no sé si es el que hubiera querido focalizar, en el sentido de saber decir no, porque creo que en la comunicación de la ciencia, como no hay una perspectiva de género muy marcada, eso es lo que nos dicen todos los directores de medios de comunicación, en el sentido de que las mujeres en ciencia sí acostumbramos a decir, uy, este no es mi tema, yo no soy especialmente experta en esta cuestión, por lo tanto sí que creo que hay una incidencia de género a la hora de decir, no, yo de esto no sé. A lo mejor tú tendrías que haber enviado esa circular a los colegas varones, ¿no? También es la responsabilidad nuestra de contar con todas nuestras colegas, ¿no? Hay verdaderas expertas en todos los temas, ¿no? Y simplemente hay que involucrarlas, ¿no? Y básicamente parte de nuestra responsabilidad, los que recibimos constantemente peticiones de comentarios de alguna noticia, decir, no, mira, de esto yo no sé, pero en cambio está Estrella ahí que sabe de esto. Pregúntale a Estrella. Otra de las cuestiones que ha surgido en vuestras respuestas, y me ha gustado mucho, es esta idea de hay que saber mucho para poder extraer la síntesis, el extracto, ¿no? Esta es una visión, no sé si tan extendida entre los científicos. Mi propia experiencia como divulgadora es que he tenido prácticamente que ocultar a algunas instituciones mi tarea como divulgadora durante años, porque en nuestras instituciones muy sublimes la divulgación era considerada una actividad de bajo nivel. ¿Creéis que ahora, en cambio, sí se reivindica desde las autoridades científicas nuestra tarea de divulgadores? Bueno, digamos que durante muchos años, los que llevamos ya un cierto tiempo en esto de la divulgación, hemos divulgado a pesar de nuestras efectivamente, ahí. ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando han venido bien, todas las cosas vienen porque hay cambios en Europa. Y cuando desde Bruselas se ha empezado a cambiar la percepción de cómo nos tenemos que evaluar, y nos hemos olvidado ya de solamente evaluar porque tal persona publica en determinada revista y por eso la vamos a promocionar, pero esta persona dedica parte de su tiempo a explicar los tecnicismos que muy poca gente va a entender, se toma la molestia de ponerlo a disposición del resto de la sociedad, porque quizá ese es el investigador o investigadora que necesitamos. No solamente el que publica en grandes revistas, sino el que es capaz de dar un paso atrás y de explicarlo al resto de la sociedad. Sí. Entonces yo creo que ha habido un cambio de percepción y estamos afortunadamente en otra pantalla. ¿Sí? ¿Tú crees que sí en tus instituciones? Yo creo que sí, sí. Bueno, nuestra institución, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nuestro caso, el CSIC, tiene muy claro la necesidad de divulgar, de llegar a la sociedad, de hacer una ciencia transparente. Ahora. Hace unos años hemos hecho el camino del desierto. Hace unos años no tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, participaba en proyectos de Estados Unidos, del NIH o de la NASA, y veías que había un porcentaje de dinero que se tenía que dedicar necesariamente a la comunicación de la ciencia, y eso no ocurría aquí. Entonces, a raíz de esas modificaciones que se han producido en Europa, escuchando a Estados Unidos, en los buenos tiempos de Estados Unidos, hace unos años, pues llegó a España esta necesidad de hacerlo, y en nuestros proyectos nos lo requieren así, y hay instituciones ahora especialmente receptivas como el CSIC, ¿no? Y además yo quiero resaltar que no es compatible. No es compatible, ambos intentamos publicar nuestros artículos en las mejores revistas científicas a las que tenemos acceso, pero en paralelo dar charlas, escribir libros, publicar artículos, participar en conversatorios tan agradables como este. Se puede hacer todo, lo que requiere es más tiempo, más dedicación. Sí. La vida del científico es 24/7, ¿no? Lo que también creo que es importante es a quién te diriges, ¿no? Y en mi caso, la escuela, quien me ha mostrado el camino han sido, yo trabajo en enfermedades raras, enfermedades minoritarias que afectan a cada una de ellas a pocas personas, pero como hay miles de ellas, acaban afectando a millones de personas, ¿no? Es una de las paradojas de las enfermedades minoritarias. Cuando hablas con las asociaciones de pacientes, es ahí donde realmente es la prueba del 9, ¿no? Porque tú les estás hablando como investigador que
crees conocer mucho de una determinada enfermedad, pero ellos conviven con esa enfermedad 24 horas al día, saben infinitamente más que tú, con lo cual el acercarse con honestidad y sobre todo con humildad, no les estás enseñando nada, estás compartiendo lo que sabes y lo que no sabes. Esto es algo que desde el campo de los procesos de clarificación de la comunicación administrativa estamos poniendo mucho en valor, y es un tipo de ciencia ciudadana, ¿no?, en la que la ciudadanía te está dando datos que son sumamente relevantes para poder avanzar en el conocimiento colaborativo. Es muy empoderante para los ciudadanos, pero en realidad también es muy satisfactorio para nosotros, ¿no?, porque dejamos de estar en Torres de Marfil aislados y juntos generamos mucho más conocimiento. Antes de continuar, bueno, si me permitís, como lingüista, yo tengo mucha curiosidad para que compartamos cómo lo hacéis vosotros para expresar el conocimiento complejo de una manera clara, rigurosa y amena. ¿Qué tipo de metáforas utilizáis, por ejemplo? Mira, yo creo que lo importante, y aquí creo que vamos a coincidir, es primero saber a quién te diriges, ¿no? Saber la audiencia que vas a tener o a quién va destinado esa pieza, porque eso va a determinar cómo te vas a acercar. Y luego, pues yo creo que hay que levantar una lanza en favor de que se puede hablar de ciencia. No necesariamente tienes que ser gracioso, yo discrepo, no tienes que hacer reír. Hay gente que lo hace y lo hace maravillosamente, ¿no? Pero si no es tu modo, no es tu estilo, no lo intentes, ¿no? Pero sí que puede ser entretenido y sí que puedes usar metáforas, pero cuidado con las metáforas. Las metáforas tienen que entenderse a la primera. Si tienes que explicar la metáfora, no es una buena metáfora. Y luego lo importante es captar la atención, ¿no? Captar la atención respecto a lo que vas a hablar, ¿no? Yo que trabajo en cosas de pigmentación, claro, si tú empiezas con una frase y seguida de una pequeña pausa, que son temas lingüísticos también a la hora de conversar, tú dices, los ojos azules no existen. Muy bien. Y a partir de aquí ya sigues, ¿no? Entonces has captado la atención, porque no existen, por cierto, los vemos de color azul. Es un tema físico, no es un tema biológico. Estás diciendo esto mirando a los ojos a Estrella, que tiene méritos. Tienes unos ojos maravillosos como cualquier ojo. Que no son azules. Pero los vemos azules, ¿no? Porque es la única radiación que rebota la que estamos viendo, ¿no? Esto es un tema... Sí, eso es una figura retórica la que has usado. Y entonces, por ejemplo, de repente... Pues yo que trabajo en modelos animales, que siempre es un tema sensible, no todo el mundo acepta que trabajemos con animales, pero todo el mundo quiere que tengamos candidatos de vacunas y que tengamos terapias, ¿no? Lo que no se entiende es que para llegar a eso necesitamos pasar por animales, ¿no? Claro, de repente yo uso los animales porque puedo hacer experimentos con ellos que no puedo hacer con las personas, ¿no? Entonces creo una figura que se llama los ratones avatar. Claro, esa palabra avatar enseguida ilumina a la gente y dice, onda, yo he visto una película que salen los avatares, unos tipos azules ahí que estaban conectados, cada uno de ellos con una persona. Esa es la metáfora que yo uso, ¿no? Porque yo le pongo al ratón avatar, le pongo exactamente la misma mutación en el mismo gen que acabo de diagnosticar en una persona, ¿no? Y esto creo que se entiende muy bien, sin explicar la técnica ni los detalles científicos que me han llevado a hacer. Vale, perdona, quiero hacer una recopilación de los recursos que has dicho que utilizas, ¿no? Es decir, que primero la entrada disruptiva, después la pausa retórica para que la audiencia un poco reflexione sobre lo que acaba de oír, el uso de metáforas que permiten explicar ya muchos detalles del propio experimento y que además apelan a la memoria de la audiencia como avatar, ¿no? Todo eso nos suena de un título. Bueno, son unas cuantas, está muy bien. A ver, Carlos. Sí, bueno, yo utilizo algunas parecidas. Yo soy un firme defensor de las metáforas desde mi juventud como poeta. Aclaremos que eres un laureado poeta. Claro, no habría poesía sin metáforas. Aquí no puedo competir. Carlos es el poeta y el rapsoda. El rapsoda. Esta segunda parte yo no la conocía. Se nota que somos amigos. Entonces la metáfora me parece el mejor medio para comunicar lo que sea, para comunicar cualquier información. Tú pones un referente externo, estableces una relación que psicológicamente va a ser sugestiva y funciona.
Entonces, bueno, pues yo a veces he escrito que las metáforas nos hicieron humanos, ¿no? Sí, es un tema de comunicación. De cognición, además, claro, sí, sí. Empezamos a ser humanos porque fuimos capaces de plantear metáforas y sigue funcionando muy bien. Yo los utilizo habitualmente en mis charlas. Tengo la suerte de hablar en muchas ocasiones de temas que son fascinantes. El origen de la vida, la posibilidad de que existan vidas fuera de la Tierra, cómo podría... Pues juega con... Bueno, pero yo no lo del lenguaje, también tengo... El lenguaje también, ¿qué ocurre cuando...? Se presta. Pues imagínate tú y yo hablando de qué ocurre cuando conversamos con los extraterrestres. Ya sería maravilloso, ¿no? ¿Sí? Un día lo podemos hacer, por cierto. Un día lo podemos hacer. Es una idea. Y Luis les analiza los genes y ya todo queda en familia. No, pero quiero decir, son temas fascinantes que a todo el mundo le interesan, que todo el mundo tiene referentes de novelas que ha leído, de películas, que también puede tener ideas erróneas, porque bueno, muchas veces la ficción te lleva a planteamientos como es posible viajar fácilmente a planetas extrasolares, que no es el caso, pero ahí tienes un caudal de comunicación y de emoción que puedes utilizar. Entonces las metáforas yo creo que son las que nos permiten contactar o conectar con todos los tipos de público, como decía Luis, ¿no? Es interesante porque ambos, especialmente ahora en tu intervención, lo que estáis poniendo de manifiesto es que la divulgación científica usa, por decirlo así, o puede usar de una manera muy enriquecedora conceptos, herramientas que proceden de otras disciplinas, muchas de las cuales tienen que ver con las ciencias humanas y sociales, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de literatura, pero quizá música, porque además eres músico, ¿no? Era en pasado. ¿Fuiste? Entonces, ¿cómo veis el diálogo interdisciplinar precisamente para enriquecer y hacer más atractiva la divulgación científica? Mira, una de las cosas que yo más he aprendido, lo he dicho antes y lo repito, es sentarme con pacientes. Sentarme con pacientes que, bueno, una de las cosas que tenemos que tener clara con las enfermedades minoritarias es que afectan a todo el mundo. Da igual a qué clase social pertenezcas, todo el mundo está expuesto a que un niño o una niña nazca, ¿no? Claro, explicar el que un niño nace con una enfermedad rara congénita, es decir, de nacimiento, y que la tiene porque sus padres le han transmitido, cada uno de ellos, una mutación, pero los padres no tienen la enfermedad. Entonces, claro, la pregunta que nos hacen siempre es, ¿pero cómo puede ser, doctor, que mi niño haya nacido con esta enfermedad si ni yo ni mi pareja? ¿De quién es la culpa? ¿Es mía la culpa? ¿Es culpa de mi pareja? ¿O es culpa de los dos? Entonces, el sentarse con todo el tiempo del mundo y decir, y eliminar todo ese espectro de culpa, ¿no? Es decir, esto es el azar de la genética, esto es genética de primero, ¿no? Esto es Mendel, ¿no? Somos portadores de mutaciones, de cada gen tenemos 2 copias, mientras una funcione vamos bien, pero si los 2 que somos portadores le pasamos a nuestro hijo solamente la copia que no funciona en cada uno de los casos, ese niño, para ese gen, las 2 copias no le funcionan. Muy sencillo de explicar, pero cuesta horrores, ¿no? Y es ahí donde te tienes que esmerar. Y fíjate que una cosa es el diagnóstico genético que hacemos en el laboratorio, y otra cosa más importante, que es mucho más conversacional, es el consejo genético, que es explicar, ¿no? Tú lees porcentajes, ¿no? Tiene un 30% esa mutación de desarrollar un cáncer de colon. Claro, si no lo explicas bien, la gente lee 30% de cáncer de colon, me voy a morir de cáncer de colon. No, señor. Usted tiene una cierta predisposición, pero no tiene por qué. Hay un 70% que no van a desarrollarlo, ¿no? Este tipo de cosas, esas donde te tienes que arremangar y donde tienes que empezar a utilizar pues, términos comunes, ¿no? Tienes que hablar en términos, tú puedes decir una inyección subdérmica, no, perdóname, eso es una inyección debajo de la piel, porque, para que todo el mundo nos entendamos. Sí. En este sentido es muy interesante porque tú estás hablando de otros contextos de divulgación científica que a lo mejor no teníamos en la mente en este momento, que van más allá de conferencias o de artículos, sino que tienen que ver con el contexto de la consulta terapéutica, por ejemplo. Y hay otros, efectivamente, hay otros contextos de divulgación científica que tienen que ver con la conversación cara a cara. Y aquí hay un punto que hay que recuperar y que hay que poner encima de la mesa, que es la necesidad de conectar emocionalmente, que es a lo que tú también estabas aludiendo.
Y fíjate que eso conecta con lo que estábamos diciendo al principio de que la información científica, el conocimiento científico y por tanto la divulgación nos dan más capacidad de análisis, nos hacen más críticos y más difícilmente manipulables, ¿no? Muchas veces cuando estás conversando tú a tú con una persona, utilizar, y volvemos a la metáfora adecuada para que se entienda lo que estás diciendo, pues puede ser muy útil. Por ejemplo, yo he conversado con personas que no creen en la evolución, que dicen que la evolución es un relato. A ver los hilos, ¿no? Claro, si te impones con datos científicos precisos, si hablas de Darwin o de Mendel o de no los vas a convencer. Entonces, por ejemplo, una metáfora que yo utilizo y que me funciona muy bien. Imagínate que toda la historia de la vida, que son, vamos a simplificar, 4.000 millones de años, la tuviéramos en rollos de celuloide, ¿no? En las películas antiguas, rollos de celuloide. 4.000 rollos de celuloide, cada uno es 1 millón de años. Estiras el rollo y tú vives en un fotograma. 100 años máximo, o por ahí. Un fotograma que te tiene que servir para intentar explicar el rollo completo en el que estás de tu 1 millón de años y el almacén en el que están los 4.000 rollos. Esa idea todo el mundo la capta a la primera. El hecho de decir, nuestros compañeros de fotograma son los animales, las plantas, las otras personas que conviven contigo en este momento. Pero provienes del fotograma anterior, tus antepasados. Y vas a dejar una herencia genética o herencia ambiental, por ejemplo, a las generaciones siguientes, al siguiente fotograma. Es una forma, yo creo, muy sencilla, muy práctica, pero que visualmente te pone primero en la necesidad de ser coherente con lo que has recibido y con lo que vas a dejar, y luego en la dificultad o imposibilidad de entender el proceso completo cuando tú estás en un solo fotograma. Entonces eso hace que la gente dude, que piensa, diga, caramba, entonces a lo mejor sí que es cierto, pero como lo veo desde dentro no entiendo tan bien el proceso evolutivo. Bueno, pues siembras un poquito la duda, ¿no? Que yo creo que esa es otra de las herramientas fundamentales. La ciencia se construye porque dudamos constantemente. Cuando una teoría o una ley no funciona, es reemplazada por otra en función de lo que nos dicen los datos, y lo que mejor hacemos los científicos es dudar y plantear preguntas. Si eso lo transmites a tu interlocutor, yo creo que le estás haciendo un favor en cuanto al conocimiento, ¿no? Yo iba a decir, si me permites un apunte, ¿no? Que No cuando... te lo permito. Bueno, ella es la experta en comunicación. Bueno, sí, he hecho una interrupción ahora. No, cuando hablamos de divulgar para hacer la sociedad más libre, que sea capaz de tomar las decisiones propias, eso es cierto, ¿no? Pero quiero añadir otro punto que creo que lo veo yo, lo percibo cuando estoy divulgando en diferentes ambientes, que es, no hay nada más placentero, creo yo, que entender algo. Cuando tú entiendes algo, como que te vas para casa diciendo, caramba, sé una cosa que no sabía cuando he entrado en o esta tenía sala, una idea ¿no? predefinida falsa y la he cambiado. Entonces yo añado siempre que no puede ser mejor la tarea que tenemos los divulgadores, porque en el fondo repartimos felicidad. La gente sale más feliz. Sí, ¿no? Alegría algorítmica, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no solamente estamos generando una sociedad más libre, sino más feliz, ¿no? Porque de verdad que cuando tú logras esa conexión, que no siempre la consigues, ¿no? Cuando tienes a las personas que no están consultando a su móvil ni mirando el reloj, sino que están atentas y están con el brillo en los ojos, porque en aquel momento algo muy complejo que no pensaban entender, lo han entendido, eso las hace a esas personas más felices. Y de verdad que yo ese día, si lo consigo, me voy extraordinariamente satisfecho para casa. Sí, comparto el sentimiento, eso para empezar, pero es cierto que vivimos en una etapa que no parece estar muy feliz con los datos, los argumentos, la deducción lógica, con el conocimiento en suma, sino que es una fase más bien de emocionalidad continuada. En este sentido, ¿qué podríamos hacer más para convencer a las autoridades de que la divulgación científica es probablemente el mejor motor para potenciar la racionalidad, para potenciar el pensamiento crítico al que vosotros aludíais, para potenciar también la alegría del saber, que es a lo que tú hacías referencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para convencer
al poder de esto? Yo creo, bueno, en primer lugar explicar cómo funciona la ciencia, el método científico. Lo que estábamos diciendo antes de que son los datos los que nos llevan y que no hay un inmovilismo en la ciencia. Cuando una teoría no funciona la reemplazamos por otra. Los científicos somos las personas más críticas posibles con la ciencia de los demás y con la nuestra propia, si no, no eres un buen científico. Entonces lo que se va construyendo es, a mí me gusta decir, lo más parecido a la realidad en cada momento. Eso es lo que la ciencia te da. Pero lo más parecido a la realidad, todo lo demás no se parece a la realidad. Las pseudociencias, las pseudoterapias tan peligrosas y que nos rodean. Entonces, si los poderes públicos son capaces de transmitir eso, y hay campañas que han funcionado muy bien, a mí me gustaba mucho la de Comprueba, que era en contra de las pseudomedicinas, de la homeopatía, del reiki, de todas estas cosas. Esas cosas no funcionan. Se puede demostrar que no funcionan. Hay datos que dicen que no funcionan, mientras que la medicina basada en ciencia sí funciona. Funciona lo mejor posible, no al 100%, pero lo mejor posible. Bueno, pues si pones los datos encima de la mesa, las personas se tienen que dar cuenta de que lo que hay que utilizar es lo que funciona, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso, lo útil, lo que funciona, lo que te puede curar en este caso, o lo que te puede ayudar a que tus GPS funcionen, que es que la Tierra es esférica y no plana, quiere decir, cosas tan absurdamente simples como esa. Pero desde los poderes públicos yo creo que habría que hacer una pedagogía constante, en prime time diría yo, hablando de comunicación, porque hay muchos temas que se nos escapan de cara a la opinión pública, pues porque no se les da ese acceso, ¿no? Eso es lo que dice Javier San Pedro hace poco. Sí, le oí decir que los científicos lo que nos estamos persiguiendo es la verdad en minúsculas. La verdad en minúsculas es una verdad que va cambiando a medida que vamos avanzando, ¿no? Y esto es algo que hemos vivido en primera persona durante la pandemia, ¿no? Que estábamos casi como minuto y resultado, ¿no? Nos llamaban constantemente y claro, lo que tú decías en ese momento dependía de lo que había ocurrido, dependía de lo que se había avanzado, pero quizá 2 semanas más tarde tenías que desandar lo andado porque aquel camino se había demostrado que no era exitoso, ¿no? Claro, el periodista respondía, porque los periodistas habitualmente estaban habituados a dar noticias de ciencia al final del partido, ¿no? Cuando ya se ha publicado, cuando todo es bonito, etcétera. Y aquí estaban viviendo en tiempo real que hay muchos experimentos que se empiezan y no funcionan. De hecho, vivimos en el fracaso permanente, pero el fracaso lo que nos permite es ir cerrando puertas que ya sabemos que no tenemos que transitar. Y esto hay que explicarlo, y hay que explicarlo bien. El que somos falibles, el que nos equivocamos, el que planteamos hipótesis que se demuestran al poco o al medio rato de que son erróneas y que tenemos que buscar otras, esto es parte de la ciencia, parte del método científico, ¿no? Y, por ejemplo, de repente aparecían pues personas que decían, no puede ser que hayamos conseguido hacer una vacuna en menos de un año, ¿no? Por lo tanto, esa vacuna es falsa, esto es algo que nos quieren imponer. No, perdona, hay que negar lo mayor, hay que decir, es que resulta que la vacuna que nos sacó de la pandemia llevaba 15 años de desarrollo. Por lo tanto, no son un año, sino es 15 más 1, son 16 años para conseguir esa vacuna, ¿no? Y la suerte que tuvimos, que teníamos gente como Katalin Karikó y Drew Weissman, que acaban de recibir el premio Nobel merecidísimamente de medicina por ello, que hace tantos años se preocuparon de desarrollar esas alternativas terapéuticas alternativas. Lo que pasa es que, todo lo que estáis diciendo va en contra de la aparente necesidad humana de tener certidumbres, aquí y ahora. Es decir, que en realidad el método científico lo que nos pide es que hagamos más robusta nuestra capacidad de convivir con la incertidumbre. Que dudemos, que cuestionemos siempre la explicación, que probablemente esa explicación durante un tiempo será la verdadera, esa verdad en minúsculas, pero de repente habrá un nuevo descubrimiento, un nuevo conocimiento que nos hará ver esa explicación desde otro punto de vista y tendremos que buscar otra. Y no pasa nada, así hemos avanzado. Pero fíjate que además, en paralelo a eso hay que transmitir que cuando algo ya está totalmente demostrado, ya no hace falta seguir dándole vueltas. Decía Feynman, el gran físico, que a él le gustaba tener la mente abierta, pero no tanto como para que se le cayera el cerebro, ¿no? Realmente, cuando hay personas hoy en día que dudan de la esfericidad o cuasi esfericidad de la Tierra, pues no tiene ningún sentido. Es decir, no hay que dudar de cosas que ya están demostradas, no hay que dudar de que vienen fotones de estas luces que tenemos aquí o que tenemos inmunoglobulinas o anticuerpos en el sistema inmune. Eso está demostrado 1 y 1000 veces. Entonces, hay que convivir con la incertidumbre, pero hay que tener también la constancia de que cuando algo ha sido probado y no
no ha sido refutado, que ahí está la base del método científico, cuando no hay ninguna prueba que vaya en contra de esa certeza, pues hay que quedarse con ella. ¿Qué le vamos a hacer? La Tierra no es plana, ¿no? No merece la pena seguir discutiendo de si es plana o no es plana. Como no merece la pena seguir discutiendo si en general las vacunas funcionan o no funcionan. Por supuesto que funcionan y han salvado decenas de millones de vidas. Entonces, ese planteamiento también muy de los tiempos actuales, de yo pongo todo en duda porque yo soy... Porque mi opinión, mi libertad absoluta, efectivamente, mi opinión es tan vale importante tanto como la tuya, como la OMS o como la AEMET o como instituciones en las que hay centenares de personas formadas trabajando y con esas dudas internas, pero que llegan a niveles de certeza suficientes como para transmitir a la sociedad sus hallazgos. Eso es hay que confrontar, claro, hay que confrontar conocimiento, no ello. Confrontar opiniones. Sí. Claro. ¿No? Acordaros aquello de que la ciencia es cierta, da igual lo que tú opines, ¿no? Da igual que tú digas, no, es que la velocidad de la luz está incorrecta, ¿no? Ese número que utilizamos es incorrecto, ¿no? Pues tú lo piensas así, pero la velocidad de la luz seguirá siendo la que se determinó hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, ¿no? La ciencia es así, da igual lo que tú opines. De hecho, nosotros en los laboratorios, ¿verdad?, lo vemos constantemente. Muchas veces el resultado te muestra algo que precisamente no es lo que opinabas, o que muy a tu pesar sale un resultado que luego tienes que ser capaz de interpretar. Pero los datos te dan la verdad. Tú tienes que ser capaz de interpretarlos. Pero aquí de nuevo estamos apelando a algo como contrario al signo de los tiempos, ¿no? Y es dejar aparcado tu ego, dejar aparcado tu opinión, dejar aparcada tu necesidad de certidumbre para aceptar el conocimiento colaborativo de otros que sobre un tema saben más que tú. Vuelvo al concepto que he lanzado antes de humildad y de generosidad, ¿no? O sea, uno tiene que reconocer que su nivel de conocimiento es limitado y que uno tiene que descubrirse y aceptar que hay otras personas que han llegado a un camino distinto, pues con hipótesis distintas, y te hacen ver ese descubrimiento, ese avance científico desde otro punto de vista. Mira, otro colectivo en el cual yo también percibo que es muy importante el cómo transmitimos esto, que yo siempre digo son los ciudadanos del mañana, son los estudiantes de institutos de educación secundaria, ¿no? Para mí son uno de los públicos más geniales, difíciles, ¿no? Porque muchas veces te enfrentas a personas, sobre todo en segundo de bachillerato, que están como preocupadísimos por la nota, porque si les va a dar la selectividad para hacer la carrera de sus sueños, etcétera, ¿no? Pero si consigues contactar con ellos, para mí esto yo creo que va a tener mucho más efecto que el hacer una divulgación a personas ya situadas en la sociedad. Y fíjate lo que voy a decir, además de divulgar a estudiantes de secundaria, divulgar a profesores de secundaria, que son los que van a expandir y de una forma geométrica pues van a llegar lo que tú les has contado, lo van a llevar a las aulas. Creo que por ahí tenemos también una labor que hacer y la hacemos. Es decir, colectivos particularmente importantes para expandir en nuestra sociedad el conocimiento. Los estudiantes yo creo que son esenciales y lo vemos a veces cuando utilizan nuestros libros o nuestras charlas, ¿verdad?, en el aula, ¿no?, para centrar un tema o para hacer una introducción a un tema. Primero porque son los ciudadanos del mañana y luego porque los estudiantes hablan con sus papás y sus mamás y les hacen la difusión de la ciencia. Y aquí hay comunidades, y eso es algo también son embajadores en la familia. Hay comunidades autónomas que han hecho unas aportaciones considerables. Por ejemplo, Cataluña, en Valencia, no en todas, ¿no?, tienen lo que se llama el trabajo de investigación, ¿no? Ese trabajo de investigación que tienen que tomar un tema y durante el año desarrollarlo, ¿no? Pues tú no sabes la cantidad de estudiantes que nos contactan, ¿no? Y dicen, oye, yo es que he visto lo que estás haciendo tú y quiero hacer un trabajo sobre esto. Pero estamos hablando de gente de 16, 17 años que con toda tranquilidad te contacta y quiere decir, no quiero que me expliques esto, no sé qué. Bueno, pues en función de nuestras posibilidades, pues intentamos atenderlos a todos, ¿no? Pero ahí sí que también estamos contribuyendo a ese conocimiento que llegue pues a esa persona que va a hacer un trabajo no solamente leyendo pues lo que pone la Wikipedia, etcétera, sino directamente hablando con la persona que está detrás del tema que quiere desarrollar en su trabajo de investigación. Y además yo diría que los jóvenes son especialmente interesantes como diana de la divulgación porque en su día a día están absolutamente rodeados de desinformación, lamentablemente, en los tiempos que corren, opinadores que hablan de lo que no saben, gente malintencionada que quiere venderles algo
que les han convencido que tienen que tomar colágeno para sus articulaciones, cuando desde la biología molecular sabemos que tomas colágeno, lo degradas en aminoácidos y el cuerpo sintetiza las proteínas que tiene que sintetizar, ¿no? Es un ejemplo muy concreto. Muchos chavales jóvenes, cuando hablas con ellos, piensan eso. O que las bebidas energéticas ayudan. No, es lo contrario, te complican la vida. Como todo eso les está llegando en su día a día, está bien que desde la ciencia, desde los poderes públicos, desde las instituciones, desde los medios informativos, demos la otra cara de la realidad, que precisamente es la más parecida a la realidad, como decíamos. Porque ellos ya todo el día, en los tiempos que corren, van a estar en contacto con lo otro. Y además suscitas una palabra que está muy denostada últimamente y que hay que utilizar con cuidado porque si no te dan por todos los lados, que es vocación, ¿no? Sí. Tú suscitas la vocación entre esas personas a las cuales te estás dirigiendo, ¿no? Yo me veo a mí mismo en la escuela, en el instituto, y aquel profesor que sembró en ti ese interés por la ciencia, que dices, caramba, a mí la primera vez que me hablaron de genética, yo quedé fascinado, ¿no? Y dije yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, me he acabado dedicando a esto, ¿no? Pero eso creo que también ocurre, ¿no? Tú tienes una aula de cientos de alumnos, igual son 2, 3, o igual solamente es uno, ¿no? Que aquel día de alguna manera le llegas y toma la decisión de que se va a dedicar como investigador o como investigadora. O sea, ¿qué puede haber más bonito que eso, ¿no? Eso a mí me está también trayendo, querido amigo, a mi secundaria, ¿no? Yo cuando estaba en secundaria, yo quería ser de ciencias y de letras, las dos. Nunca quise elegir. Eso me parece uno de los errores que a los 15, 16 años nos hagan optar por una rama de ese árbol maravilloso que es la cultura, ¿no? Porque si nos vamos a una rama, la otra se va a secar casi seguro, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Entonces, al final, ¿quién tiene el poder, entre comillas, de convencerte? Tus profesores de secundaria, ni siquiera ya los de bachillerato en el modelo actual, porque ya has tomado uno de esos caminos, ¿no? Ese cuarto de eso, ese tercero de eso, esos chavalillos de 15 años, son esponjas que están no solo necesitando conocimiento, sino fascinación por algo que les mueva a ser eso de mayores. Entonces, un profesor muy bueno de literatura te lleva a querer estudiar filología, a lo mejor. Un profesor muy bueno de física te lleva a que quieras ser científico. Y si tienes suerte, intentas mantener esas dos ramas de las artes y las humanidades y las ciencias, ¿eh? Pero es fundamental, los chavales. Pero ¿podemos comparar nuestra secundaria con la secundaria actual? Me refiero al hecho de que yo creo que en nuestra época no teníamos tantas fuentes de información alternativa falsa, ni tantos vendedores interesados de anticiencia, ¿no? Me ha parecido muy interesante esto de que lo que les interesan vender por otros canales en los que la ciencia no sé si está, ¿no? Entonces, ¿creéis quizá que desde las instituciones científicas deberíamos dedicar más atención a ir refutando toda y cada una de las ventas de estas patrañas, por ejemplo? Bueno, para intentar luchar desde épocas tempranas. Bueno, lo que hay que hacer es transmitir pues, lo que sabemos de cada uno de estos temas con absoluta claridad y con tranquilidad a estas personas que están iniciando su vida, ¿no? Y que pronto van a salir a la sociedad y pronto van a tener que votar. Porque cuando hablas a los de segundo de bachillerato, en un año, quizá ese año, ya pueden votar, ¿no? Yo les explico, ¿no? ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? No sirve para nada. Pues sí que sirve, toma decisiones, ¿no? Yo les cuento que si en estos momentos el Parlamento Europeo está bloqueando los avances en edición genética, y les explico, en Córdoba, en España, en el Instituto de Agricultura Sostenible, hay un tipo que se llama Francisco Barro, colega nuestro del CSIC, que ha hecho un trigo que tiene un menor contenido de gluten. Caramba, entonces seguro que la gente dice, anda, pues el pan que se derive de ese trigo va a ser útil para las personas con celiaquía, ¿no? Y tú dices, ¿y sabéis dónde se puede comprar ese pan? Pues no se puede comprar en Europa, porque en Europa bloqueamos que se pueda cultivar ese trigo porque consideramos que eso es potencialmente peligroso, lo cual es un despropósito científico, ¿no? Entonces, claro, se dan cuenta de que les estoy transmitiendo de que cuando tengan que votar, se pregunten a quién van a votar qué opinan sobre estos avances, ¿no? Porque esto puede tener una incidencia en lo que va a ocurrir a la sociedad. Finalmente este trigo se va a cultivar fuera de Europa y nos van a vender los bollitos, cuando aquí en lugar de consumir podríamos cultivar y consumir.
¿Y tú, Carlos, qué opinas? Sí, no, estoy de nuevo de acuerdo con Lluís, y yo creo que esos estudiantes, ese segmento de la población, son muchas veces mucho más abiertos que nosotros a la discusión. No merece la pena considerarlos, digamos, pequeñitos y por tanto manipulables por nosotros también. Lo que tenemos que hacer es establecer un debate en el cual sus ideas, sean ciertas o falsas, entren en conflicto con las ideas que nosotros llevamos. Yo creo que es un sector que, la parte buena de que estén rodeados de información es que están tomando decisiones constantemente. Parte de ellas serán erróneas o serán, desde el punto de vista científico, no las adecuadas, pero sí que tienen esa estructura mental que a lo mejor nosotros no la teníamos cuando teníamos a su edad, porque había el conocimiento revelado, ¿no?, de nuestros profesores, y se acabó. Eso es. O te ibas a un punto de información cultural, a la biblioteca, a buscar... Biblioteca, lo que has dicho, cuidado lo que has dicho. He pronunciado la palabra biblioteca. Es que eres muy boomer, Es que biblioteca. Somos boomers, ¿eh? Hay gente que hasta se enamora en las bibliotecas, qué cosa tan bonita. Pues, claro, nosotros teníamos 1 o 2 fuentes de información, ellos tienen 100. Por eso. Caramba, entremos ahí. Entremos. Y entremos como cuando entras a modificar una red de interacciones en nuestro ámbito, que es la biología molecular y todo eso. Sabes que si tocas un punto, todo se va a mover. A lo mejor hay que tocar el punto clave, el hub, el nodo más conectado de todos, para sembrar la duda de verdad. Eso es más fácil de hacer con la generación actual que con la nuestra, que teníamos un nodo nada más. Ahora tienen 200 nodos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el opinador, el vendehumos, el sinvergüenza, en muchas ocasiones, lo que hace es poner un nodo muy potente porque se garantiza que va a haber muchos nodos que lo amplifican, y entonces, claro, el pobre científico o la pobre científica que va a contarles algo desde aquí, no va a llegar aquí. Caramba, identificémoslo y vayamos allí. Sí. ¿Eso qué quiere decir, traducido? Eso quiere decir... ¿Que tendríamos que estar en TikTok, por ejemplo? Es una pregunta completamente genuina. Hay que estar en las redes sociales, ¿no? Hay muchos colegas nuestros, nosotros estamos. Sí. Y creo no en que... TikTok, por cierto. Yo sí que estoy en TikTok, ¿Estás en TikTok? pero no me puedes ver haciendo coreografías. ¿No has bailado nunca en TikTok? De momento no. Por eso no te sigo, entonces. No, pero estoy en TikTok de una manera probablemente aburrida y seguramente no uso el TikTok de la misma manera, ¿no? Hay con vídeos explicando cosas, etcétera. Creo que hay que estar donde está la gente a la cual nos queremos dirigir. No solamente hay que estar en redes sociales, ¿no? Hay que estar en estos conversatorios, hay que estar en artículos en prensa, hay que estar en blogs, hay que estar en programas de radio, hay que estar en todos los medios de comunicación, ¿no? Porque tenemos que llegar. Y no me vale lo de que no, es que yo no uso redes sociales porque hay mucha discusión, hay mucho ruido, claro, pero yo soy un defensor de 2 no discuten si uno no quiere. A mí me llegan ganas de discutir por todos los lados. A mí me han dicho de todo por el hecho de trabajar con animales. Asesino, torturador, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues que yo no respondo, ¿no? En cambio, lo que aporto es información. Es que resulta que con los modelos animales tenemos unas terapias que, fíjate tú, antes no la teníamos, ¿no? Y ahora podemos tratar a personas que antes no tenían una cura para esta enfermedad. A mí me parece brillante y valiente querer estar en esos nodos potentes donde están también los vendehumos. Lo que no sé es cómo nos da el tiempo para todo. Porque... Yo es que duermo poco, por ejemplo, ¿no? Yo creo que somos 2 de dormir poco. Exactamente, ¿no? Pero cuidado, hay que gestionar el tiempo, porque yo siempre recuerdo una cosa que creo que Carlos también participará. Nosotros somos investigadores, que divulgamos tanto y cuanto podemos, pero somos investigadores, nuestro trabajo es investigar y luego contarlo, ¿no? Me refiero que hay personas que se dedican profesionalmente a la divulgación o a la comunicación, pero no es nuestro caso. Por lo tanto, uno tiene que saber llevar un adecuado balance. Tú tienes un trabajo por hacer, tienes que investigar, cuanto más sabes de un tema, más vas a poder contarlo, y luego tienes que buscar el momento del día en el cual pues tú puedes comunicar o compartir. Yo me levanto media hora antes, porque así me pongo al día de lo que ha pasado, ¿no? Y comento alguna cosa. Pero luego durante el día estoy haciendo otras cosas. Y cuando vuelvo por la noche, a la tarde-noche, es cuando vuelvo a entrar y vuelvo a comentar. No estoy todo el día conectado, porque es imposible. Ni tenemos el tiempo, ni creo que sea nuestra necesidad. Yo creo que además lo interesante... Por lo cual hay que ir con mucho cuidado eso. Lo interesante es ir construyendo un ecosistema en el que en conjunto todos estemos en todo. Es decir, los científicos, los comunicadores de la ciencia, los periodistas científicos, los informadores, entre todos, con esa idea de transmitir
de nuevo, lo más parecido a la realidad en cada momento, estemos en libros, en charlas, en podcasts, en YouTube, en todas las redes sociales habidas y por haber. Entre todos, todo, no cada persona en todo. Porque además, con lo cual lleguemos a que la gente nos encuentre por serendipia, por suerte. Sí, sí. ¿no? Bueno, como encuentra los vendehumos, digamos. Como encuentra los vendehumos. Exactamente. Que siempre haya agazapados en la realidad una serie de científicas y de científicos que le van a decir, no, esto no es así. Mira, Lorenzo Milá, que es un periodista que tiene un programa de ciencia en Canal 24 Horas de Radio y Televisión Española, se llama Objetivo Planeta. Y él va los jueves a las 4, 4 y media. Ahora los viernes. Inmediatamente, o ha cambiado, inmediatamente después del telediario. Y me dice él siempre, es que cojo a la gente desprevenida. La gente pasa de saber si va a llover o no va a llover y les sale un tipo, una tipa hablándoles de ciencia, ¿no? Con lo cual ese es el momento. Tenemos que estar en los sitios para que la gente nos encuentre y que nos encuentre y la gente diga, anda, pues me habían contado a mí lo contrario, me habían contado que las vacunas no funcionaban o me habían contado que ya no es necesario utilizar animales y este tipo me está diciendo que todavía son necesarios. Pues igual tiene razones. Siembras la duda y a partir de ahí es cada persona la que tiene que hacer un trabajo interior de buscar más información. Muy bien. Bueno, pues creo que, aunque lo estamos pasando muy bien y yo creo que salta a la vista, tenemos que ir cerrando nuestra conversación. Llegamos a la conclusión de que indudablemente la divulgación científica es un gran motor para que la ciudadanía sea más resistente ante las noticias falsas. Más feliz. Ibas a decir, más feliz, porque el conocimiento nos hace felices, efectivamente, y vamos a intentar llegar a todos los nodos en los que está la contraparte de la ciencia, los vendehumos, que tienen además intereses muy oscuros, muy a menudo. En fin, muchísimas gracias, espero que la conversación continúe por cualquier canal de los que hemos citado. Muchas gracias por estar aquí. Estrella, gracias a ti, Estrella, y gracias y muchas gracias a Tinta Libre por proponernos este encuentro. Estupendo.